Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien están viendo este video de cualquier momento, en cualquier tiempo, desde su instancia, desde su casa o desde su trabajo. Yo soy el estudiante Pony Gómez, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y en la mañana, mejor dicho, en el día de hoy vamos a tocar un tema de los métodos cualitativos, que es el método etnográfico, un método estudiado desde principios del siglo XX y que ha sido de mucha utilidad para las investigaciones que desde el punto de vista cualitativo se han venido desarrollando. En mi caso particular, este método me ha sido de gran utilidad porque, bueno, yo me adentré con los campesinos aquí en Venezuela, hacia el occidente, en el estado Lara, y más hacia el sur, en un modelito que se llama Sanare, 15 años con los campesinos, estudiando todo su cultura, su forma de ser, su vivencia, sus tradiciones, su forma de comunicación, su trabajo, todo, su educación. Y por eso este tema nos sentimos, repito, en lo particular, con mucha identidad. A continuación, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar digamos, la clase en sí. Ok, como les decía anteriormente, vamos a trabajar sobre el método etnográfico. Vamos a hacer una breve reseña histórica, pues, sobre este método. Fundamentalmente se inicia en Europa, pues, y es un método fundamentalmente antropológico, pues, y se rehúsa, digamos, como dice aquí, el uso del término etnografía, el estudio de los pueblos primitivos o salvajes. Colocamos entre comillas, bueno, porque es la concepción etnográfica, etnocéntrica que ellos manejan. No en su dimensión biológica, eso tenemos que tenerlo claro, sino sociocultural, su cultura, adentrarse en su lenguaje, su forma de ser, en todo. En ese sentido, en las escuelas inglesas, instaurado en 1910-1920 por el antropólogo británico Rick Fletcher Brown, hacer etnografía consistía en realizar trabajos descriptivos sobre pueblos analfabetos. Para ello, los pueblos primitivos no los entendían sino bajo la lógica europea de pueblos analfabetos, sin comprender su cultura, su forma de ser, todo, pues. En contraposición a las viejas escuelas especulativas, evolucionistas y difusionistas. Los protagonistas fueron en parte Brown y un polaco llamado Malinowski, oriundo de Polonia. Es una historia interesante cómo Malinowski se adentró en las Islas Pacíficas para estudiar a fondo los pueblos ancestrales, los pueblos originarios. Malinowski en su primer libro constataba que el etnógrafo debe tener propósito científico y conocer la etnografía moderna, vivir entre la gente que estudia lejos de los funcionarios coloniales, planteaba en ese aspecto. Es decir, él en su vida o en su periplo que hizo hacia las islas del Pacífico, decía que los etnógrafos, los antropólogos, tenían que vivir no bajo la tutela de los digamos, los guardias coloniales, sino adentrarse más adentro donde estaban los pueblos originarios. Y por eso él decía, bueno, que hay que estar lejos de la parte de los guardias coloniales. Y decía en un primer aspecto, para reconstruir el esqueleto de la sociedad, su normativa y aspecto de su estructura formal, se recurría al método de documentación estadístico, interrogando sobre genealogía, censos, aldeas, dibujando patrón y asentamiento. Es decir, haciendo todo un estudio desde el árbol genealógico de los aborígenes, su cultura, hacer un censo, hacer un mapa para estudiar, digamos, geográficamente la realidad de esos pueblos. 2. Para recoger lo imponderable de la vida cotidiana y el comportamiento típico, el investigador debe estar con la gente y registrar el detalle de la rutina. Es decir, no puede ser un investigador aislado del espacio donde va a investigar. Tiene que consustanciarse, vincularse directamente con el objeto de estudio. 3. Para comprender el punto de vista del nativo, su forma de pensar y de sentir, era necesario apresar su lengua. Y eso lo estudian muy bien, más adelante lo vamos a ver, los etnometólogos.
que es el estudio del lenguaje, su comunicación, su forma de comunicarse entre ellos. En esa breve historia, digamos, de Europa, en el caso de, ya estudiados los ingleses, en el caso de Estados Unidos, fundamentalmente, como todo, se dio precisamente en las escuelas de Chicago, pues, en la Universidad de Chicago, quienes entendían que para estudiar la ciudad de Chicago, es decir, ya no era la parte rural adentro, sino que tomaban los elementos que hicieron Malinowski y Brown para estudiar la realidad de los inmigrantes, sobre todo europeos que llegaban a la ciudad de Chicago, es estudiar toda la parte urbana. Se debía emplear la misma metodología de los antropólogos con los indios norteamericanos, ya que según ellos las ciudades eran en suma frontera entre grupos humanos diversos, no solo para estudiar la parte de Chicago, sino también los primeros aborígenes americanos, pues norteamericanos en ese sentido. No es un método exclusivo de los antropólogos, como ya lo hemos dicho. Es asumido por otras disciplinas, de las ciencias sociales. En efecto, la etnografía es un método en el que el dato construye una relación dialógica con el otro. Es una forma de aproximarse a la investigación. La investigación no se hace sobre la población, sino con y a partir de ella. Es decir, tú no vas a estar desde el punto de vista positivista como un investigador fuera de esa realidad, sino que tú te comprometes, te inmiscuyes, eres sujeto participativo en ese proceso. Un medio para la recolección de información de primera mano en niveles tan reducidos como una familia o tan amplios como toda una región. Tal es el caso que realizó Malinowski sobre el Kula en los trovadienses del Pacífico Occidental. ¿Qué es el Kula? Es una forma que trabajaban los trovadienses, que es una tribu del Pacífico Occidental, que ellos tenían una forma de intercambio comercial, y para Malinowski era una cosa desconocida, no podía entender cómo ellos intercambiaban, eran collares y cosas de ese estilo, pues. Es decir, era estudiar a fondo esa realidad. Los alcances del método etnográfico llevan a descubrir la lógica profunda de los sistemas de intercambio y su articulación con otras dimensiones de la vida social, tales como las relaciones de parentesco, el mito y el rito, es decir, todo lo que hemos venido desarrollando. Nos dice la escritora Cristina Ochsenbacher: aunque el trabajo etnográfico sistemático nació con el estructural funcionalismo de la antropología británica y de la sociología de Chicago en los albores del siglo XX, hoy es innegable que su uso por parte de las ciencias sociales en su conjunto, la sociología, la geografía humana, la psicología social, entre otras, ya no pueden prescindir del trabajo etnográfico, sea para confirmar o refutar hipótesis o para realizar estudios en caso de dar cuenta de la enorme complejidad que revisten los fenómenos sociales. Es decir, ya el método gráfico no es exclusivo de los antropólogos, ya hay otras ciencias sociales, otras disciplinas que lo utilizan para desarrollar sus hipótesis, para contrarrestar hipótesis o para estudiar a fondo la realidad de los pueblos. Existe una serie de problemas emergentes que representan un reto novedoso para el etnógrafo o etnógrafa, que están determinados por los procesos rurales. Es decir, la realidad que existe actualmente con la globalización, con la aldea global, es diametralmente opuesta a lo que vivió Malinowski y lo que vivió Chicago a principios de siglo. En ese sentido, dice esta escritora, la articulación de lo global y local demanda cada día de una etnografía centrada en los actores más que en los escenarios. En este caso, las llamadas pequeñas aldeas que no pueden ser interpretadas ni explicadas sin tomar en cuenta al mismo tiempo los procesos globales. Ejemplo, la migración, la flexibilización del trabajo, la dependencia alimentaria. Es decir, hay un conjunto de elementos, de aspectos que son fundamentales que la etnografía moderna debe estudiar. El problema de la inmigración es grave no solamente en los países europeos, africanos, asiáticos, es grave a nivel mundial, pues el problema es las migraciones por circunstancias de guerra, circunstancias económicas X, así como toda la política del neoliberal de la flexibilización del trabajo, en las crisis alimentarias. Todo eso el etnógrafo debe estudiarlo como parte de esa realidad que estamos viviendo actualmente. Casos como la pobreza, la violencia, la destrucción del tejido social son algunos elementos que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la etnografía como herramienta que permite encontrar diferencias y similitudes entre sociedades. Hacer etnografía nos conduce al sujeto, a su contexto y su cultura. Ahí está claro qué es lo que significa la etnografía, cómo adentrarnos en la cultura con el sujeto, su realidad y su circunstancia.
Ok, vamos a entrar ahora en lo que Guber, una escritora argentina, eh, asume y describe muy bien en su libro, que posteriormente vamos a recomendarlo, pues, los libros que hemos trabajado. Ella define o la define qué es la etnografía. Digamos que es una descripción o reconstrucción analítica de los escenarios y grupos culturales intactos. La etnografía recrea las creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular y comportamiento de un grupo de personas. Consecuencia, el investigador etnográfico comienza examinando un grupo y procesos incluso comunes como si fueran excepcionales o únicos. Como le decía anteriormente, bueno, la etnografía se adentra más que desde otro tipo de metodología de investigación, de estudiar en la apariencia eh, los grupos que vamos a estudiar. En este caso, la etnografía se profundiza no en en lo biológico, sino en lo cultural. Es decir, por naturaleza la etnografía estudia ese comportamiento, esa cultura, esos rasgos, ese lenguaje, esa forma de vivir que tienen nuestros aborígenes o nuestros espacios de estudio. En el caso de la actualidad, bueno, los espacios inmigrantes, esos guetos donde se refugian muchos migrantes, sobre todo en Europa, nuestra realidad venezolana, producto de una crisis económica inducido, cómo debemos estudiar la migración como un hecho social preocupante, las inmigraciones que hay de Centroamérica hacia Estados Unidos. Es decir, toda esa realidad es fundamentalmente estudiada por el etnógrafo, más allá de lo cuantitativo, de estudiar números, de ver eso, ver los sujetos como cuánticos, como números. Nosotros, los etnógrafos, permíteme asumirme como etnógrafo, con su permiso, estudiamos adentro todas esas realidades y nos inmiscuimos, nos comprometemos y nos vinculamos directamente con esa realidad. El término de investigación etnográfica, ya en este caso, como investigación, se utiliza como una denominación condensada que denota las investigaciones conocidas como etnografía, investigación cualitativa, estudio de caso, investigación de campo, investigación de campo o investigación de campo. Y esta la vamos a corregir. Es decir, la investigación etnográfica también se puede conocer con estos, digamos, como estas denominaciones, con esta categoría, como una investigación cualitativa, como un estudio de caso, como una investigación de campo. A veces se confunden muchas veces los estudios gráficos con estudios etnográficos, con estudios etnográficos, pero cada uno de esas investigaciones tiene su particularidad. En este sentido, la investigación etnográfica se diferencia por la profundidad, lo que hemos dicho, por estar más hacia adentro de las realidades de los pueblos. La distinción entre etnografía y comparación con otros modelos de investigación como la experimentación y la cuasi experimentación con el análisis demuestra las simulaciones, los estudios históricos, las investigaciones observacional estandarizadas y algunas variantes de estudios de caso. Es decir, se distingue, es decir, existe una distinción, una diferencia entre la etnografía y este tipo de investigaciones, como son los estudios de casos experimentales, los estudios históricos, con las investigaciones observables estandarizadas y algunas variantes de estudios de casos, para que veamos la distinción, la clarificación que hay. Estos modelos, por su parte, inciden sobre la manera en que los etnógrafos enfocan los procesos de diseño de la investigación. Es decir, podemos afirmar que como complemento la etnografía o se articulan las dos tipos de investigación, tanto las que hemos dicho anteriormente como la investigación gráfica, para el etnógrafo se vale de esos métodos para complementar su investigación, para realizar su investigación como tal. La etnografía como método implica realizar actividades en el terreno, en el campo, que tienen en común perspectiva, monografía, objeto y método. Digamos una interrogante. Es que la misma persona va desde el comienzo hasta el final de la investigación, es decir, el que piensa, el que analiza, el que va al campo, la que comparece. Es decir, en este caso no necesitamos de un auxiliar,
permíteme la palabra, o de alguien que pueda coadyuvar en la investigación, sino que el etnógrafo, el investigador, realiza todo, es decir, el que analiza, el que piensa, el que va al campo, el que se vincula con la gente, el que habla con la gente, el que hace la vivencia, el que hace sus ritos, el que estudia la medicina, todo. El etnógrafo digamos, se reviste de todos esos elementos que son parte de la cultura que él está investigando como tal. Ok, ahora vamos a tocar un tema también de suma importancia, que es el rol, el papel que debe jugar el etnógrafo en el método o en los procesos de investigación. En el caso del etnógrafo tocaremos aspectos como la subjetividad, la implicación de las relaciones sociales y el compromiso. Es decir, 3 aspectos que vamos a tocar que son parte del etnógrafo, que para muchos, sobre todo para los métodos positivistas, tocar la subjetividad para ellos implica contaminar la investigación. En cambio, en la etnografía, la subjetividad es parte de la investigación, es fundamental porque es el sentir, es la espiritualidad, todo eso que el etnógrafo debe ser parte para estudiar a las culturas y los sujetos a investigar. Un primer aspecto, la subjetividad. La etnografía es una de las escasas modalidades de la investigación, como yo lo dije anteriormente, de la investigación que admite percepciones y sesgos subjetivos tanto de los participantes como del investigador. Aquí queda claro, es decir, hay una quiebre definitivo con la concepción positivista que ve el objeto de estudio desde afuera, donde mientras más fuera del objeto de estudio, mientras más neutralidad, para ellos hablan de mayor objetividad y mayor rigurosidad en la investigación. Para los etnógrafos, todo lo contrario, el investigador y el etnógrafo debe estudiar esos sesgos, esa percepción, eso subjetivo que el participante forma parte, y donde él como investigador a su vez también es parte, implica también una subjetividad en esa investigación, en esos estudios. Los etnógrafos comparan implícitamente sus propias culturas con aquellos que investigan, en un proceso que arroja luz entre ambas, pues tienen presente lo que están observando en un momento dado y lo que experimentaron anteriormente. Es decir, yo como etnógrafo, como investigador, no me puedo desprender de toda mi carga histórica que llevo como investigador, como etnógrafo, de mis culturas, de mi vivencia, de donde yo provengo, y eso lo vinculo con la cultura, con la investigación, con la vivencia que estoy precisamente involucrado en la investigación. Y lo vivimos en forma particular, como le decía en su inicio, en mi trabajo allá en una zona de Venezuela, en el estado Lara, en Sanare. Yo traía una forma de ser, una cultura, mi forma de ser de la ciudad a vincularme con los campesinos para estudiar otras realidades, otras culturas, su forma de habla, su lenguaje, su forma de vivir las fiestas, la forma de vivir los ritos, las tradiciones culturales, distinta a como la vive parte de un citadino. La etnografía, los etnógrafos comparan implícitamente sus propias culturas, ok, ya se lo hemos dicho. Un segundo aspecto es que el etnógrafo necesita aprender los idiomas y variantes lingüísticas. Esto se hace para adquirir el grado de comprensión y pautas de los grupos investigados, perdón. Es decir, no puede haber un etnógrafo que no conozca, o a través de un interlocutor, un traductor, para conocer el lenguaje de las culturas, de los aborígenes, de los grupos trabajados. Tiene que conocer, en el caso de los indígenas, tiene que conocer su lenguaje, su comunicación, su lingüística, que dice aquí su idioma. Es decir, en el caso de Venezuela ya no hablamos de dialecto, sino de idioma, que debe conocer el etnógrafo para estudiar las tribus, ya sea cualquier tribu indígena, los guaraos, los guayú. Debe conocer para evitar contar con un traductor, que muchas veces no es lo que busca el investigador. Para comprender el fondo de la cultura hace falta tanto la observación participante amplia y profunda,
una fluidez en el lenguaje casi igual al de lo nativo. Aquí te he explicado, no puede haber un investigador sin que conozca a profundidad esa fluidez. En el caso de nosotros que vivimos con los campesinos, no es hablar como ellos, sino comprender que tienen una realidad, que tienen una forma de ser distinta a lo que es los citadinos. Tienen su forma de comunicarse muchas veces a través de su vivencia que tienen en el campo, en la cosecha, en la siembra, con los animales. Hay toda una sabiduría ancestral que ellos, desde sus ancestros, desde sus abuelos, desde sus aborígenes, incluso como etnia originaria, vienen asumiendo y que nosotros como investigadores, como etnógrafos, debemos conocer. Continuamos con implicaciones de las relaciones sociales, es decir, todo el proceso de intercambio que debe tener él o los etnógrafos o la etnógrafa. Los etnógrafos han de trabajar en escenarios donde los comportamientos se producen en forma natural, deben ir a sus participantes. Esto es como una serie de pasos, de recomendaciones que debe tener todo investigador, todo etnógrafo cuando vaya a realizar precisamente cuando vaya a vincularse con las culturas, con los pueblos, con los colectivos que está estudiando. Durante un periodo de tiempo, el interrumpido debe mantener una interacción constante con los participantes, es decir, no puede ser un sujeto fuera, excluido de todo lo que está viviendo la gente, sobre todo cuando está trabajando, cuando las labores de siembra, de trabajo, en los ritos culturales, en sus manifestaciones que hacen los grupos, los colectivos. Cierto momento ahí el etnógrafo tiene que ser parte, no puede ser el sujeto que está desde afuera observando todo, tiene que vincularse y adentrarse. Las investigaciones en otro rol que desempeñar, los investigadores no tienen otro rol que desempeñar ni otra razón para permanecer en el escenario, que su deseo de estudiarlo. No puede ser un investigador que que utilice a los grupos o los colectivos solamente como elementos instrumentales, no, debe ser estudiarlo porque le interesa saber, conocer cosas que son fundamentales para, digamos, para su estudio, para su investigación, para su trabajo, que como aporte para los procesos de investigaciones, para el conocimiento, para la comprensión, para los aportes que deban ser como cultura a los pueblos ancestrales. Es decir, cómo estudiar desde ahí esa realidad para transformarla, para conocerla, para estudiarla históricamente. Y un aspecto importante que tiene que ver con la selección bien de los informantes. No se puede seleccionar cualquier informante, no puede ser aquella persona que pelea con todo el pueblo, que no tiene ninguna empatía con la gente, que no se vincula, que no se relaciona, que no tiene un papel fundamental dentro de los colectivos, dentro de las tribus, de los aborígenes o de los sujetos que estemos estudiando. Como hemos dicho, estas son unas implicaciones de las relaciones sociales, es decir, qué implica tener unas buenas relaciones como etnógrafo para poder realizar una buena investigación. El compromiso, bueno, al etnógrafo se le pide que se convierta en un aliado de las disputas familiares o comunitarias. Es decir, tiene que asumir también ese papel, que en muchos casos, en cuestiones que tiene que ver con conflictos familiares o conflictos comunitarios con el Estado, con cualquier organismo, el etnógrafo siempre juega un rol importante, un papel a veces muy determinante, pues, porque es el sujeto que media entre, en el caso de las disputas familiares, en el caso de los conflictos comunitarios, en el caso de intercomunitarios o con algún organismo externo. Por eso es que el etnógrafo es uno más de esa comunidad, de esa familia. Tiene que consustanciarse con esa realidad. En el curso de su trabajo adquieren roles de estatus en el seno de la comunidad, como lo que acabamos de decirle. Pues. Siempre es visto, en el caso de la educación, cuando
un maestro se adentra y a vivir con los campesinos, el maestro juega un rol importante el educador. En el caso del etnógrafo, del antropólogo o del psicólogo, que hemos dicho, como otras disciplinas que estudian también, asumen la etnografía, ellos asumen un rol importante dentro de la comunidad. Es visto como una referencia, como una figura que puede coadyuvar, puede ser factor de unidad en cualquier conflicto o puede ser factor también de cohesión en cualquiera de las situaciones que vive. O también incluso validador de conocimientos ancestrales que tienen nuestros pueblos. Los roles del investigador. Existen tres conjuntos del investigador en este aspecto. Existen tres conjuntos de relaciones en el rol en los que está implicado el investigador y que afectan a su estudio. Uno, las relaciones internas del estudio, cuyo punto de referencia es el estatus del etnógrafo como investigador. Las internas del grupo de estudio, centradas en el estatus del etnógrafo como participante en la cultura, y las que desarrolla en la interconexión interna y externa. Todo eso ya lo hemos, discutido, debatido, analizado anteriormente. Los roles que en este caso el investigador asume en lo que está estudiando, pues, tanto interno como externo, como su participación como participante, porque recuerden que el etnógrafo no es solamente un observador, es un participante activo en los procesos culturales, y los que desarrolla en forma interna y externa. Hay un descubrimiento, coloquémoslo así, de la etnometodología de la receptividad. ¿Qué es eso? Hay un escritor que fue, uno de los fundadores, que fue Harold Garfinkel, que fue fundador de la etnometodología. El mundo social no se reproduce por las normas internalizadas como sugería Talcott Parsons. Parsons decía que el mundo social se reproducía por las normas internalizadas sociales que asumían los sujetos. Garfinkel dice: son situaciones de interacción donde los actores, lejos de ser menos reproductores de leyes preestablecidas, son activos ejecutores y productores de la sociedad a la que pertenecen. En ese sentido, los etnometólogos dicen que el vehículo por excelencia de la reproducción de la sociedad es el lenguaje. Al comunicarse entre sí, la gente informa sobre el contexto y lo define en el momento de reportarlo. Entonces, de esa perspectiva, describe una expresión, un hecho. La otra propiedad del lenguaje es la reflexividad. Las descripciones, las afirmaciones oralizadas no solo informan sobre ella, lo constituyen. La reflexividad, la relación entre la comprensión y la expresión. Por eso la reflexividad supone que las actividades realizadas para producir y manejar las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, un poco resumiendo, para los etnólogos, el vehículo por excelencia para la reproducción de toda una realidad, de toda la sociedad, es el lenguaje. Es decir, a través de esa forma, de esa forma de comunicar, de esa forma por excelencia, como lo llama el investigador, que es el lenguaje, puede comunicarse la gente, informar sobre el contexto, reproducirlo. Entonces, eso es un aporte fundamental que hacen los etnometólogos para el caso del método etnográfico como tal. Ok, hay una serie de técnicas para el trabajo etnográfico. Una tiene que ver, ahí vamos a describirle, vamos a empezar con la observación participante. Consiste en la inespecificidad de las actividades que comprende la obtención de observación. Es decir, no recoge toda la información, no la información específica, sino todo lo que se puede recoger cuando se está interactuando con los grupos. El objetivo de la observación participante ha sido detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja articulación y variedad. Que hemos dicho, pues, es conocer, es detectar situaciones, pequeños detalles que hay en las actividades culturales, en esa cultura que estamos estudiando, que a veces son poco detectables. Entonces necesitamos detectar a profundidad todos esos detalles. Y por eso el rol de observación participante es fundamental.
La aplicación de esta técnica supone que la presencia, la percepción y experiencia directa ante los hechos de la vida cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de los hechos recogidos, el aprendizaje de los sentidos que subyacen en dicha actividad. Es decir, que asumir la técnica de ser participante nos permite a mí como etnógrafo conocer de primera mano directamente la cotidianidad del movimiento, del grupo que estamos estudiando, sus realidades, sus vivencias, y nosotros como somos partícipes, como observamos y participamos, la captamos y la incorporamos, la analizamos y la sistematizamos como parte del trabajo que estamos realizando. Otro elemento, la experiencia y la testificación son fuente de conocimiento del etnográfico. Uno siempre debe tener como algunas fuentes, algunos informantes clave que llaman para recoger información, y eso se hace sobre la base de la experiencia de esas personas que estamos investigando. Ok, entonces continuamos. Ahora el rol es, o mejor dicho, la técnica es participar para observar. Según los lineamientos, aquí vamos a hacer una distinción con los positivistas, y decimos así: según los lineamientos positivistas, el ideal de la observación neutra, externa, desimplicada, garantizaría la objetividad científica en la aprehensión del objeto de conocimiento. Por eso, desde el positivismo, el etnógrafo prefiere observar a su informante en su contexto natural, pero para fundirse con ellos. Lo que hemos dicho anteriormente también, pues lo que hemos venido debatiendo, para los positivistas, el método etnógrafo, mientras más alejado está, es decir, mientras más observa desde afuera, mayor rigurosidad científica tiene para ello. Sin embargo, los etnógrafos dicen que prefieren observar a su informante su contexto, pero para fundirse con ellos en ese sentido. Entonces, hay una distinción clara con la concepción positivista como método cualitativo. Precisamente la técnica preferida por el investigador positivista es la observación. Para muchos etnógrafos, la observación lo utilizan, es decir, no la descartan para nada. Mientras que ellos hacen también, digamos, hacen esa distinción. Mientras que la participación introduce obstáculos a la objetividad, pone en peligro la desimplificación debido al exceso de acercamiento personal a los informantes. Ahí vamos a estar claros. Para muchos etnógrafos positivistas, es decir, la observación desde afuera, sin vincularse, sin comprometerse, sin tocar, sino solamente observar, es su forma de ver de que haya mayor rigurosidad científica y de que sea desimplificada a la hora de los estudios, los análisis de los trabajos que están investigando. Es decir, el método positivista forma parte también para muchos etnógrafos. Bueno, y precisamente Malinowski, todos estos primeros antropólogos, precisamente en el auge del positivismo, lo utilizaban como tal. Por esta razón de fuerza mayor, como el confinamiento bélico, para Malinowski transformó en virtud encajada en la concepción epistemológica que solo a través de la observación directa era posible dar fe de distintos aspectos de la vida social desde una óptica no etnocéntrica, superando las teorías hipotéticas, evolucionistas y fusionistas. ¿Por qué habla de un confinamiento bélico? Pues recuerden que fue Malinowski tuvo 1910-1920, Primera Guerra Mundial 1917, por ahí 15, 17, y Malinowski, como era polaco, por supuesto, para los ingleses era enemigo, y eso le permitió a él adentrarse con los tobladienses, pues, donde estaba él, pues, con los indígenas de las Islas Pacífico, y duró alrededor de 4, 5, 6 años adentrando ahí con los campesinos, y le permitió hacer mayor profundidad las investigaciones que estaba realizando. Un hecho fortuito como la Primera Guerra Mundial permitió a Malinowski, repito, permanecer, alejarse de los colonialistas que estaban ahí, de los ingleses, y tener mayor vivencia con los indígenas que estaba estudiando en las islas del Pacífico. Ahora, observar versus, lo titulamos así, versus participar. La observación participante
consiste en dos actividades principales. La observación participante, mira como decimos, pues, observar sistemáticamente y controladamente todo lo que acontece como investigador en cómo investigar y participar en una o varias actividades de la población. Observar sistemáticamente, nos dice, es decir, nos permite, tú como observador tienes una mirada, tienes una visión amplia y te permite estudiar lo que acontece como observador y a su vez participar pues, en forma simultánea en una o varias actividades de la población. En otro caso, la participación pone énfasis en la experiencia vivida por el investigador, apuntando su objetivo a estar adentro de la sociedad estudiada. Es decir, participar le da esa oportunidad de estar vinculado, de adentrarse, de ser miembro, un miembro más de esa sociedad que está estudiando, de ese colectivo. Y por otra parte, en el polo contrario, la observación ubicaría al investigador fuera de la sociedad para realizar su descripción con un registro detallado de los cuantos y escucha. En este caso, si él observa desde afuera, también permite realizar una descripción detallada de todo lo que realizando. Según los enfoques positivistas, al investigador se le presenta una disyuntiva entre observar y participar. Si pretende hacer las dos cosas simultáneamente, cuanto más participa, menos registra, y cuando menos registra, menos participa. Es decir, hay esa dilema, esa disyuntiva que el positivista en su concepción tiene, pues, es decir, cómo se complejiza o se complica al tener esos dos roles. Si él observa, no participa. Y si participa, no observa. Entonces, por eso nosotros asumimos desde nuestra perspectiva, desde nuestra práctica, el ser el etnógrafo, digamos, vinculado, ser a su vez observador y participante directo en el proceso de investigación que estamos haciendo. Ahora viene, involucramiento versus separación. En realidad, ambas posturas parecen discutir no tanto la distinción formal entre las dos actividades nodales de esta técnica, observación y participación, sino la relación deseable entre investigador y sujeto de estudio, que cada actividad supone la separación de observación y el involucramiento con participante de los pobladores. Es decir, hay tiene esa distinción también entre involucrarse o separarse. Es decir, o se involucra o se separa. Muchos asumen involucrarse directamente en la investigación. Seguimos, pero independiente de que los hechos, separación, observación e involucramiento, participación, sean canales excluyentes, la observación participante pone de manifiesto con su denominación misma la tensión epistemológica distintiva de la investigación social, por lo tanto de la investigación etnográfica, conocer como distante a una especie a la que se pertenece, y en virtud de esta común membresía, descubrir los marcos tan diversos de sentido con que las personas significa sus mundos distintos y comunes. Es decir, ahí hay toda una concepción epistemológica de cómo adquirimos desde nuestro rol como participante, como separador, observador o como involucramiento y participación, es decir, cómo asumimos el conocimiento, cómo como investigador, desde cualquiera de estas dos distinciones que existen en la etnografía, podemos asumir un rol fundamental en la producción del conocimiento. Y por último, los roles de participante-observador y observador-participante son combinaciones sutiles de observar y participación, y de observación y participación. El participante-observación se desempeña en uno o varios roles locales, explicitando el objetivo de la investigación. El observador participante hace centro de su carácter observador externo, tomando como parte de actividades ocasionales o que sean imposibles aludir. Aquí entonces estamos en la fusión de cuál de los roles asume, como observador participante o participante observador, pero al fin de cuentas los dos desde el punto de vista del método etnográfico, son útiles para hacer las investigaciones que vaya a realizar, para estudiar las culturas de todo lo que tenga que estudiar de esas comunidades sobre la cual
tiene una preferencia para estudiar. En el caso de otros, digamos, métodos, de otras formas para estudiar el método gráfico, como son las migraciones, como son los trabajos que realiza la flexibilización o la crisis alimentaria, ser parte observador y ser parte participante crea ese, digamos, ese compromiso de asumir que desde la etnografía es un método fundamental para estudiar, para analizar, para comprender, para producción del conocimiento, y que se asume en ese diálogo de saberes para realizar una investigación, digamos, con carácter científico. Así que la etnografía es un método sumamente interesante, es un método muy, digamos, pongámosle estas palabras, atractivo, es un método importantísimo porque trasciende más allá de la concepción positivista y se adentra en un método, o más que positivista, en lo cuantitativo, y se adentra en estudiar las realidades, las percepciones, la cultura, los, los aspectos religiosos, los aspectos laboriosos, lo ancestral de todas las culturas que nosotros como etnógrafos vamos a investigar. Así que yo termino combinando a nuestros estudiantes a asumir la etnografía como un método fundamental para el estudio de la producción de conocimiento. Técnica. Observar para participar, otra técnica para el método etnográfico. El único medio para acceder a esos significados que los sujetos negocian e intercambian es la vivencia, la posibilidad de experimentar en carne propia esos sentidos, como sucede en la socialización. Efectivamente lo dice clarito, es decir, la única forma para conocer a profundidad es vivir esa experiencia en las comunidades que uno está como etnógrafo analizando, estudiando, investigando. No hay otra forma. Es decir, si tú te denominas etnógrafo, tienes que vivir esa experiencia que significa estudiar y adentrarse con ellos en todo lo que significa el vivir diario y la cotidianidad de estas comunidades. Por eso la participación es la condición sine qua non del conocimiento sociocultural, ya hemos dicho. Si no hay participación, no hay método etnográfico. Es decir, es otro método de investigación, pero no es etnográfico, sino asumimos que somos partícipes de que no somos sujetos neutros, sino que somos activos en asumir la investigación como tal. Las herramientas son la experiencia directa, los órganos sensoriales, la actividad que, lejos de desempeñar, acercan el sujeto al estudio. El investigador procede entonces a la inmersión subjetiva, pues solo comprende desde adentro. Por eso, desde esta perspectiva, el nombre de técnica debe decirse como participación observante. Es decir, se propone una categoría de participación observante porque toda la carga que implica comprometerse y ser partícipe de la comunidad para estudiar el método etnográfico ayuda a la producción del conocimiento sociocultural. No hay otra forma de la producción de conocimiento sociocultural si no participamos como etnógrafos. Puede llamarse otro tipo de método, pero no es etnográfico. Repito, es solamente a través de la participación, más allá de la observación, es vincularse directamente. Y por último, la entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. Una situación en la cual una persona, el investigador, obtiene información sobre algo interrogante a otras personas. Esta información puede referirse a la biografía, al sentido. Es decir, aquí está explicado que otra técnica es también la entrevista, que sirve para la obtención de cualquier información que el investigador debe conocer. Esa se hace cara a cara, pues. Se encuentran distintas... es decir, uno busca a los informantes y los entrevista. Y en términos generales, una entrevista tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Puede dar comienzo con o sin una oración estipulada, instancias como los encuentros casuales, los comentarios
al pasar puede ser lo suficientemente importante como para iniciar un encuentro más prolongado. La entrevista permite eso y muchísimas cosas más. Es decir, el contacto directo con la persona, con el informante. No sabemos cuánto puede durar, puede ser corto, puede ser largo, mediano, pero es una técnica también que se utiliza en el método etnográfico.